día de hoy vamos a estar abordando nuevamente el pasaje de Gálatas que vimos la semana pasada, pero ahora vamos a concentrarnos particularmente en uno de esos versículos. Sin embargo, vamos a leer técnicamente el mismo pasaje en Gálatas 5, versículo 25 en adelante, y vamos a llegar hasta el capítulo 6, versículo 2. ¿Ok? Yo te voy a pedir que tomes tu Biblia y te pongas de pie junto conmigo. Vamos a leer la palabra de Dios juntos como iglesia. Vamos a darle oportunidad al Señor que nos bendiga a través de estar leyendo la palabra de Dios todos unidos. Y luego, después de leer, oramos para pedirle al Señor su ayuda, su asistencia, que pueda hablarnos en esta mañana. Vamos leyendo Gálatas 5, 25 en adelante. Voy a dar lectura. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Vamos a orar antes de sentarnos. Señor, en esta mañana, tanto nosotros como tu iglesia, Señor, como tú, estamos definitivamente unidos en esa comunión a la cual tú nos has llamado en Cristo. Y hoy te damos gracias que podamos ser bendecidos y beneficiados con tu palabra al cantarte, al estar poniendo nuestras oraciones delante de ti por tu iglesia, al poder también estar considerando las actividades y los contextos que tú permites a tu iglesia local tener para crecer a la imagen de Cristo. Y ahora, al leer tu palabra, Señor, tú nos hablas, tú nos edificas y tú quieres también hablarnos a través de la predicación de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, todos, tanto mi vida como la de mis hermanos. Te pido que tú nos llenes de tu espíritu, que nos guíes, que nos des, Señor, claridad en nuestro corazón, que permitas que nuestro corazón esté abierto para que tú siembres tu palabra y por medio de tu espíritu produzcas el fruto que tú deseas, de tal manera que podamos traerle gloria a ti, Señor, y al mismo tiempo nosotros crecer, nosotros seguir bendiciéndonos, llevando las cargas unos a otros, cumpliendo así la ley de Cristo. En esta mañana, háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Y en esta mañana el título del mensaje es uno muy sencillo y directo del versículo 2, que es donde vamos a estar concentrándonos. El título es Llevando los unos las cargas de los otros. Llevando los unos las cargas de los otros. A mí me parece muy respetable y admirable algunos deportes que requieren mucho esfuerzo, pero particularmente uno de ellos, que es el triatlón. Es una competencia de suma exigencia, preparación y disciplina para quienes participan y compiten en esa llamada carrera triatlón. En el 2016, hace aproximadamente 8 años, en Cozumel, Quintana Roo, se llevó a cabo la gran final del Mundial de Triatlón. Es una carrera, por si tú no sabías, compuesta de 1.5 kilómetros de nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera atlética corriendo. Este hombre, o el hombre que quiero mencionarte, Jonathan Brownlee, de nacionalidad británica, venía cerrando la carrera ya técnicamente 200 metros al terminar. Iba en primer lugar, pero a tan solo 200 metros de la meta empezó a desfallecer, empezó a sentir que las fuerzas le faltaban, empezó a correr de manera desequilibrada. De hecho, probablemente aquí los chicos de producción
Vayan a poner una imagen de cómo más o menos pasó en la realidad. Esa es la imagen, precisamente cuando él empieza a sentir, ya no puedo, 200 metros, técnicamente en el 99% del recorrido, y él siente que pierde lo necesario para seguir. Atrás de este hombre venían dos hombres, un sudafricano que aprovechó para rebasarlo y tomar la delantera y perfilarse para ganar. Pero había otro hombre que venía detrás de él. Era su propio hermano mayor, Alistair Brownlee, 2 veces medallista olímpico de oro, quien sin pensarlo tomó a su hermano, poniendo sobre su brazo, sobre su hombro, y lo volvió a enfilar a la carrera. Eso es precisamente lo que estamos viendo. Y luego en una tercera imagen podemos darnos cuenta de cómo transitaron esos últimos 200 metros. Este hermano menor estaba técnicamente fuera de sí, agotado, seguramente no estaba consciente, pero el otro hermano, que también venía con su propia carga y cansancio, pudo determinadamente tomarlo y decir: yo no voy a llegar solo, tú vas a llegar conmigo. Le preguntaban a este hombre: oye, tú pudiste ganar la carrera, pero renunciaste a esto decidiendo ayudar a tu hermano para que él la pudiera terminar. Y hay una cuarta imagen que me llama mucho la atención, donde es precisamente esto, ¿verdad? La línea de meta. El hermano empujando a su hermano menor para poder asegurarse que pudiera llegar a la meta y luego él llegar detrás de él. ¿Saben que probablemente nadie se acuerde del nombre de la persona que ganó en primer lugar esa carrera? Nadie habla de ello, nadie sabe. Pero todo el mundo habla de esta hazaña que estos dos hermanos tuvieron para poder llegar juntos a la meta. Esta historia nos enseña que los hermanos corren la carrera juntos y si uno se cae, el otro busca levantarlo. Y este, hermanos, es un principio en la Biblia donde hay una esencia divina en la acción y acciones como estas. El día de hoy yo quiero hablarte, adentrándonos particularmente en uno de estos llamados de este pasaje que estudiamos el domingo anterior, ¿verdad? Vimos varios llamados, pero uno en particular que está en el versículo 2. Algo que hace que sea gloriosa y única la comunidad de los que andan en el Espíritu. Algo que es el sello distintivo de una comunidad cuando los unos llevan las cargas de los otros, modelando así una ley más alta que cualquiera en el relacionarse unos con otros en este mundo. Una ley superior, una ley básicamente celestial y divina, que es la ley de Cristo cuando tú estás dispuesto a amar a otros, no importando el costo. Y vimos la semana pasada que el Señor nos llamaba a hacer morir la obra de la carne. Esa obra de la carne, de esa vanidad de estar centrándonos en nosotros mismos sin saber y sin preocuparnos por lo que hay a nuestro alrededor con otros. Pero el segundo llamado que el apóstol Pablo nos hizo la semana pasada al estudiar el pasaje de Gálatas era que nosotros en el Espíritu podemos y debemos vivir de una manera diferente. No porque nosotros tengamos ahora una capacidad en nosotros mismos que nos lleve a ser mejores que otros, sino porque ahora habita el Espíritu Santo para manifestar el fruto, que en la primera de esas manifestaciones de ese fruto es el amor. El amor que regula, el amor que es la ley que Dios nos ha dado a través de Cristo, que nos ha manifestado a través de Cristo. Y el día de hoy yo quiero básicamente hacer una propuesta muy sencilla para esta mañana, el propósito que perseguimos en esta mañana para alcanzar. Que podamos vivir llevando los unos las cargas de los otros por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la propuesta del día de hoy en este mensaje particularmente, hermanos. Y vamos a tratar de responder a 3 preguntas sobre este llamado. En este pasaje del versículo 2, y vamos a acudir a otros pasajes de la Escritura para fortalecer y enriquecer, pero vamos a buscar responder a 3 preguntas. Si tú estás tomando apuntes, puedes fácilmente apuntar estas preguntas que queremos responder. La primera de ellas es: ¿qué es este llevar los unos las cargas de los otros? En segundo lugar, ¿cómo llevamos este mandamiento a cabo? Y en tercero, ¿por qué es importante este mandamiento?
porque es esencial en nuestro andar como cristianos en la comunidad del Espíritu. En primer lugar, entonces, vamos a abordar esta pregunta. ¿Qué es llevar los unos las cargas de los otros? Dice el versículo 2 de Gálatas: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y hermanos, antes de poder adentrarnos en poder definir y responder esta pregunta, que básicamente apunta a definir qué es esta acción y este mandamiento, yo quiero llamar tu atención primeramente a que tengamos una visión más amplia de lo que estamos abordando el día de hoy. No una cosa horizontal, porque puede ser que para ti, como tal vez para mí, cuando tú escuchas un mandamiento como este, dices, pues esto está bien, ¿no? Esto es una buena onda, esto es algo debido en la comunidad de la iglesia, hay que llevarnos las cargas los unos a los otros. Pues suena muy bien, o sea, claro que tenemos que poner atención al mensaje de hoy. Pero yo te voy a pedir, hermano, que ahora veas no nada más esta parte horizontal, sino la importancia a nivel vertical de este mandamiento. ¿Por qué es importante a los ojos de Dios un mandamiento aparentemente tan sencillo como este? Y es por la siguiente razón, hermanos. Las personas fuimos creadas a la imagen de Dios. Fuimos hechas para relacionarnos con Dios y relacionarnos con otros seres humanos. Y aunque la palabra relaciones o amistades, ¿verdad?, no aparece tal cual en las versiones más comunes y modernas de la Biblia, el concepto está por todos lados, por todos los libros de la Biblia. Simplemente en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega aleión más de 100 veces para hacer referencia a la manera que se demuestra cómo un creyente ha de relacionarse con los demás. Más de 100 veces. En el Nuevo Testamento nada más, que es básicamente el interés de Dios de llamarnos a nosotros como iglesia para ver cómo son esas relaciones con los demás. Cuando el Señor creó al ser humano en el principio de la creación, el Señor nos creó con esa distintiva y celeste cualidad de relacionarnos. Y tú te has de preguntar, y bueno, pues eso parece como muy natural, ¿no? Que nos creara para relacionarnos, ni modo que nos creara aisladamente. Pero ¿sabes por qué nos creó así? Porque Dios mismo posee esa cualidad de relacionarse aún antes de la creación. Dios mismo en su esencia trinitaria, nuestro Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la eternidad pasada, disfrutan de una relación perfecta en amor, dándose el uno al otro. El Padre dándose al Hijo, el Hijo entregándose en amor y en gozo al Padre, y de la misma manera el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Esto es algo que nos debe hacer voltear en decir, caray, lo que pasa que el relacionarnos y ayudarnos unos a otros tiene que ver todo con nuestro Padre Celestial, con Dios, que tiene esta característica incluso desde antes de que una molécula de este universo pudiera venir a manifestarse. Y ese es un privilegio, hermanos, pero por causa del pecado que entró al mundo, la forma en cómo las personas nos relacionamos una con otra se dañó y se trastornó completamente. El rompimiento comenzó no solo con nuestra comunión y relación con Dios, sino también con nuestra comunión y relación con los demás. Y nosotros, si hemos escuchado el pasaje de Adán y Eva, tú puedes darte cuenta de eso. Una vez que entró el pecado, lo primero que hizo fue manifestarse en ese rompimiento de relación perfecta, amorosa y gloriosa entre marido y mujer. No solamente con Dios. Y hermanos, lo que sucedió después de eso es que se corrompió en los seres humanos por causa del pecado este principio de relacionarnos los unos dándonos a los otros y se volteó. Génesis capítulo 4, versículo 9 al 11, en la Nueva Versión Internacional, yo te voy a pedir que pongas atención en la pantalla. Fíjate este diálogo justo en el capítulo posterior después de la caída, no mucho después, no, inmediatamente. El Señor le preguntó a Caín. Caín había asesinado a su hermano, Abel.
Y el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. Y fíjate la pregunta, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Todo lo contrario a lo que hoy estamos viendo en el título y en el pasaje de este mensaje. Esa relación perfecta, esa relación de darte tú por otro, en la caída del pecado, justo en las primeras personas, en la primera familia de la humanidad caída, podemos notar que en el propio corazón ya hay una tergiversación, una inversión de este principio. Ya no me doy por los demás, ya no me intereso por los demás, y ahora los demás me sirven a mí y yo me intereso en las relaciones con los demás solamente si me benefician y si no, como Caín dice, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? De vivir en una comunidad inicial, hermanos, a la imagen de Dios, dándonos el uno por el otro, todo se vino al caos desde ese entonces y hasta la fecha y hasta que el Señor regrese por nosotros. Esta es la condición natural caída de todos los seres humanos. Y esa es la situación por la cual quería yo abordar esta importancia de ver este mandamiento a nivel vertical. Esto es importante, hermanos, porque Dios nos está llamando a volver y Dios restaura este principio de relación con Él primeramente, pero luego también con los demás. Y por eso leemos un mandamiento como este, llevar las cargas los unos a los otros. Dime si no es verdad esto, hermano. ¿No te pareció así un poquito como, ay, vamos a hablar otra vez? Ya el domingo pasado hablamos de llevar las cargas y de aguantar al hermano, en el buen sentido, ¿verdad? Y a lo mejor también en el malo. Y ahora vamos a hablar de llevar las cargas los unos a los otros. No podríamos, yo a lo mejor venía pensando en un mensaje que podía recibir esta mañana para mi vida, para mis problemas, para mis situaciones. No es que este título del mensaje nos emocione mucho, ¿verdad? Pero eso nos indica precisamente que este principio aún está operando en la condición caída de nuestra naturaleza humana. Pero el Señor nos ha dado otra naturaleza, hermanos. Y esa es la razón por la cual el día de hoy vamos a abordar este pasaje. El lema de Caín en este pasaje, soy yo el que debe cuidar a mi hermano, se volvió el lema de las relaciones interpersonales del mundo. La respuesta de Dios es, sí, claro que sí eres el cuidador de tu hermano. ¿Por qué? Porque yo soy tu cuidador, soy tu creador y yo te estoy cuidando y toda la historia de la Biblia se va a tratar de cómo voy a cuidarte a ti una vez que tú te quedaste caído y me rechazaste. Ahora yo te voy a cuidar y voy a llevar tu carga para hacerte volver a mí. Luego se trata de la Biblia, hermanos. En resumen, Dios restaurando nuestras propias fallas e impulsos para servirnos a nosotros mismos. Solo hay dos principios de vida relacional en este mundo, hermanos. El de Dios al habernos creado y redimido en Cristo para vivir los unos por los otros, o el principio del pecado en nuestra carne que nos impulsa a vivir usando a los demás por mí, rechazando el cuidar a los demás, sino anhelando que los demás cuiden de nosotros. ¿En cuál principio de vida relacional estás viviendo hoy en tu vida con tus hermanos en la iglesia? Hermanos, somos la casa de Dios. Somos el templo de Dios, un templo santo para la habitación de Dios por su Espíritu en nosotros. No somos una organización, ¿verdad? No somos una asociación. Somos un cuerpo de personas que está teniendo comunión con Dios, pero que también somos llamados a tener comunión los unos con los otros. Este cuerpo de creyentes llamado iglesia local es una comunidad, una casa con piedras vivas. Una casa con piedras vivas que crecen unidas para traer solidez y firmeza mientras somos transformados de una manera creciente y progresiva a la imagen de Cristo. Y aquí es donde empezamos a responder la pregunta primera, ¿qué es esto? Y déjame decirte esta introducción de definición. La comunión que Dios nos ha llamado a vivir como la iglesia santa de Dios, compuesta por creyentes que integran su cuerpo local, comparten el mismo sentir de juntos ayudarnos con nuestras cargas, sosteniéndonos en amor para crecer a la imagen de Cristo en unidad
de todo el cuerpo. Mira lo que dice Efesios 4 del 1 al 3. Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso, pero al mismo tiempo nos ayuda a entender este concepto de la comunión dentro de la iglesia y cuál es su propósito. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, que es ese llevar las cargas los unos a los otros. Soportándose no es más que el equivalente de sosteniéndonos juntos. En amor, para crecer a la imagen de Cristo. Pablo está diciendo: hermanos, fuimos llamados, este es un llamado glorioso. Tú no decidiste simplemente entrar por esa puerta y decir: me gusta esta iglesia, me gusta lo que se está predicando, yo creo en Cristo y pues me voy a integrar ahí a ese auditorio de personas y de vez en cuando voy a estar en contacto con algunos, me gusta todo eso. Eso es mucho más profundo. Dice Pablo: Dios nos hizo un glorioso llamamiento de formar parte de un cuerpo de creyentes que se complementan en sí mismos, soportándose unos a otros en amor. No en obligación, no en la disposición de tiempo cuando unos tengamos la oportunidad o no. Dice en amor, con el propósito de mantener la unidad del cuerpo. ¿Sabes? Hay una imagen que sirve mucho para esto que está diciendo Pablo. Una imagen que nos puede servir. Y es la imagen de un edificio, hermanos. Hablando de anexos de edificios, por ejemplo. ¿verdad? Un edificio donde ese edificio está compuesto y construido por un grupo de cientos o de miles de ladrillos. Un solo ladrillo no lleva la carga de todo el edificio, pero la idea es que cada uno de nosotros funcionamos como un ladrillo vivo que Dios ha puesto en la construcción que es la iglesia local. ¿Para qué? Para poder llevar las cargas de aquellos ladrillos que están a nuestro lado, arriba y abajo. Un ladrillo no soporta todo el peso de la construcción, pero en la formación global, en el acomodo global de todos los ladrillos, es posible llevar una carga más grande que la que un solo ladrillo puede llevar. Somos como esos ladrillos, pero llama la atención, hermanos, que Pablo dice soportándose, pero con una característica que no puede faltar: en amor. En amor. Y me recuerda esto a lo que dice también 1 Corintios 13. Tú lo has de saber, ¿verdad? ¿De qué habla 1 Corintios 13? De las características y las cualidades del amor de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 4 de 1 Corintios 13 que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso o presumido ni arrogante, que no se porta indecorosamente, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal recibido. Y mira lo que dice el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y mira la última frase, así como para cerrar. ¿Todo qué? Lo soporta, todo lo sostiene, lleva la carga de otros. No podemos sostenernos como ladrillos vivos en este cuerpo local de creyentes donde Dios nos ha unido, hermanos, si el amor de Dios no nos hace ser capaces de ello. Tú eres un ladrillo, hermano, yo también. Probablemente tú seas un ladrillo más paciente que yo, pero tu llamado es a soportar las cargas de otros ladrillos que no son tan pacientes como tú. Y hay otros ladrillos que son más perdonadores que otros. ¿Dónde estás tú ahí, verdad? No, pastor, sabes que yo estoy en los ladrillos de allá de por el otro lado. Pero a lo mejor si eres un ladrillo perdonador que no tomas en cuenta el mal recibido del hermano y tú eres llamado a sostener a aquel hermano que probablemente en su inmadurez está ofendiendo. Ahí Dios te está llamando para sostener ese ladrillo, porque sabes que ese ladrillo te debe recordar su debilidad a cuando tú también eras débil y otros ladrillos te sostuvieron en tu vida. Nadie estamos aquí solos por nuestras propias fuerzas, hermanos, incluyendo los pastores. Ha habido momentos en nuestra vida, ha habido circunstancias en nuestra vida, en todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo,
en donde otros nos han sostenido. Dios, a través de esas personas, de esos ladrillos que en ese momento fueron más fuertes que nosotros. El constructor no dijo, voy a quitar ese ladrillo, está muy débil. No, este ladrillo está muy sensible. No, este ladrillo se victimiza por todas las cosas. No, este ladrillo se ofende a cada rato. Dios no nos sacó del cuerpo, hermanos. Y a veces nosotros, los otros ladrillos, queremos sacar a los otros ladrillos. Señor, ¿no podrías poner puros ladrillos así como fuertes en nuestra iglesia? Y la respuesta es no, porque ¿cómo vas a crecer? No, porque ¿cómo vas a crecer en tu capacidad de sostenimiento? No creceríamos, hermanos, en perdonar a otros si no fuéramos ofendidos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo crece tu capacidad para perdonar a otros? Cuando otros pecan contra ti. Cuando no pecan contra ti, ¿cómo vas a crecer en perdón? ¿Cómo vas a crecer o cómo voy a crecer en paciencia, hermano, si los demás no nos ocasionan perder la paciencia? ¿Tiene sentido? El pueblo de Israel en Egipto fue oprimido por muchos años, pero el Señor estaba preparando un pueblo que fuera fuerte para salir al desierto, caminar, para llegar a la tierra prometida. El Señor no se había olvidado de ellos. El Señor estaba consciente, presente y se manifestó para hablarles que en amor iba a cumplir su promesa de estar ahí. Nosotros somos también el pueblo de Dios, hermanos. Primera de Corintios 12:25. A fin de que, dice Pablo, en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Hermanos, somos ladrillos que tenemos cuidado los unos por los otros. No somos ladrillos que estamos evaluando la capacidad de reacción y espiritualidad de los demás ladrillos. Cuidamos de los demás ladrillos. ¿Por qué será que cuidamos? Porque se les está acabando las fuerzas, porque tal vez están en una condición difícil, en una enfermedad crónica, en una situación familiar complicada. Y el Señor nos dice, son los miembros del cuerpo los que tienen que tener el mismo cuidado unos por otros, un cuidado mutuo. Cuando hay división, el cuerpo no puede sostenerse y mantenerse firme porque los miembros no están ejerciendo el cuidado adecuado. Esto es comunión que Dios nos ha llamado a tener, no solamente con Él, hermanos, comunión entre nosotros porque somos miembros los unos con los otros. Miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos una casa, somos ladrillos. Tú quítale un ladrillo, dirás, ¿verdad? Quítale un ladrillo al edificio y no se va a caer. No se va a caer, pero se van a debilitar las partes que están alrededor. Y la unidad, la fortaleza, la solidez de ese edificio poco a poco va a empezar a ceder. Tú vienes un domingo, hermano, te sientas y escuchas un mensaje, agarrando tu Biblia, te vas a tu casa, sales contento, regresas de nuevo el próximo domingo. La pregunta es, ¿cuántas expresiones del mandamiento de llevar los unos las cargas de los otros pudiste cumplir viniendo solo los domingos? Hermanos, probablemente ninguno, probablemente muy pocos. No podemos obedecer al Señor en este mandamiento de los unos a los otros estando aislados en nuestra vida privada, hermanos. Hermanos, si tan solo supieras cuántas cosas en tu vida y en la mía no estamos a veces obedeciendo en este llamado que hemos recibido en Cristo al habernos hecho parte de tu cuerpo. Yo quiero decirte esto, hermano. Tú estás en un latente y constante peligro de volverte un cristiano autoengañado o ensimismado, como veíamos la semana pasada. Cuando tú dices, la comunión es algo que a mí no lo tengo en prioridad, a mí me gusta venir a recibir, a mí me gusta venir los domingos. Es más, probablemente hasta digas, yo voy a un grupo de casa, pastor. ¿Qué puedes decirme tú al respecto? Pues yo estoy cumpliendo. Pero la pregunta no es tu asistencia a tu grupo de casa o el domingo. La pregunta es, ¿cómo se está generando comunión con tu hermano para poder ayudarlo y sostenerlo en amor? Esa es la pregunta. Hermanos, a veces hay algunos de nosotros como pastores supervisando el trabajo de grupos de casa y a veces hay hermanos que nos dicen,
pastor, algunos hermanos no pudieron venir al grupo de casa por el trabajo, por un asunto extraordinario, y nosotros decimos, no hay problema, porque probablemente ese hermano, aunque no haya podido ir ese viernes, pero está pendiente de lo que sucede con los hermanos. Pregunta qué pasó, pregunta de qué hablaron, pregunta cómo están los hermanos, pregunta cómo están los motivos de oración de los demás, pregunta por qué no hemos visto a otro hermano ahí. ¿Te fijas que no es la asistencia el factor decisivo perfecto? Porque tú puedes estar fielmente, devotamente, disciplinadamente en este lugar todos los domingos y no estar sosteniendo las cargas los unos de los otros. Es un autoengaño, hermanos. Y tal vez esto suene un poco duro. No, yo no quiero que suene duro, hermanos. Yo quiero que suene como dice la Biblia, una exhortación para entender lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ladrillos que estamos unidos a otros. No nada más una asistencia o un enriquecimiento del beneficio de la palabra. Seguro tú eres beneficiado al venir a escuchar esta palabra. Yo estoy 100% seguro. Pero el problema es cómo vamos a poner en práctica lo que Dios nos está hablando en su palabra. No vamos a ser esa comunidad madura que crece a la imagen de Cristo y que cumple la ley de Cristo, que es el amarnos los unos a los otros. Hermanos, ¿cómo vive el mundo? El mundo vive en egoísmo expresado en estas diferentes maneras. En aislamiento, y no por una pandemia. Nos aislamos, ¿verdad? Hace unos años por un tema de salud, pero hermanos, la modalidad de muchos es vivir de esa manera y no están siendo beneficiados de todo lo que el Señor nos está hablando aquí. Otra expresión es vivir en independencia. Yo estoy en el grupo de casa, yo estoy en un discipulado, yo estoy en la iglesia, pero yo tengo mis propios criterios para decidir. No tomo en cuenta a los demás hermanos, no tomo en cuenta el consejo pastoral en una situación de mi familia. Yo soy independiente. Esa es otra forma de expresar el egoísmo, expresado también en buscar las relaciones de los demás, pero para nuestro propio beneficio. ¿No te suena eso a Caín? Como diciendo, pastor, pero ¿soy yo el cuidador de mi hermano? A lo mejor no lo decimos explícitamente, pero en nuestro corazón tal vez eso es lo que está brotando. Y hermanos, en este momento somos llamados a responder de una manera que Dios pueda producir en nosotros un amor por los demás. No puedes tener comunión con Dios, escucha esto, hermano. No puedes tener comunión con Dios si no estás teniendo comunión con su cuerpo. Por otro lado, puede también haber hermanos que son bien relacionales, ¿verdad? Que son bien extrovertidos, bien sociales, bien organizadores, les gusta el guateque. Esa palabra la traigo de moda desde hace unos días, que dije, ¿qué es guateque? Bueno, guateque es como, dice el diccionario, ¿verdad? Este andar en fiestas o en andar en como convivencias, muy apropiado de nuestra cultura latina. Hermanos, pero si nosotros, siendo así, pensamos que a lo mejor estamos cumpliendo este llamado y principio de comunión los unos con los otros, pero si tú no estás enfocado, dedicado a mantener la unión del cuerpo de creyentes, sosteniéndonos unos a otros, con hermanos que no son como nosotros, que no les gustan las mismas cosas, que están pasando por necesidades emocionales, espirituales, afectivas, familiares, mentales, económicas, y pasamos de largo porque estamos bien divertidos conviviendo. Eso no es comunión tampoco. Y tenemos que tener este sentido de discernimiento de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos en comunión unos con otros. De eso se trata el llevar las cargas los unos de los otros, de ir más allá para encontrar que el principio, como oraba ahorita el pastor Abelardo, el principio de los unos con los otros está activo, generando comunión en nosotros para poder crecer los unos a los otros a la imagen de Cristo. John Stott dice esta frase que me gustó mucho. La verdadera santidad comienza entre Dios y nuestra alma, pero encuentra plena expresión en comunidad con otras personas, y mira lo que dice él, personas maravillosas, personas gloriosas, personas frustrantes
y a veces ofensivas. Hermanos, aquí vemos toda clase de personas con cargas difíciles de llevar que están relacionadas con nuestras situaciones y circunstancias de la vida, con nuestra falta de carácter, con hábitos de nuestra naturaleza caída, con enfermedades físicas. Pero el Señor nos llama a todos a cumplir nuestro llamado para de esa manera hacer crecer a su iglesia firme en su andar en el Evangelio, sosteniéndonos unos a otros. Hermanos, ¿cómo se llama esta serie de Gálatas? Caminando firmes en el Evangelio de la gracia. ¿Y cómo sucede esa firmeza cuando los ladrillos están sosteniendo las cargas los unos de los otros en el poder del Espíritu, en amor, que es un fruto del Espíritu Santo, y entonces nos permite caminar como estos hermanos llegaron a la meta? Llegaron a la meta. Llegaron en un buen lugar todavía. De hecho, llegó en segundo lugar este hombre que había perdido ahí la fuerza, y el otro hermano mayor llegó en tercero. En un triatlón. Hermanos, en la vida cristiana el Señor quiere que tú y que todos los miembros que fueron llamados a pertenecer a esta iglesia como expresión local del cuerpo de Cristo lleguen a la meta y lleguen bien. Pero algunos de nosotros, hermanos, hay momentos en la vida, en la carrera, que perdemos un poquito el piso, las fuerzas, el dolor nos oprime, las pruebas nos cargan, las personas a nuestro alrededor nos desalientan, y llega un hermano y nos dice: hey, no te salgas. Pero ¿sabes qué está pasando detrás de eso? Que el Señor Jesucristo está usando su cuerpo, que es la iglesia, para hacer que tú llegues a la meta. ¿Por qué se le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo? Hermanos, porque Cristo, una vez que resucitó y ascendió al cielo, nos envió al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, la iglesia, podamos actuar como Cristo actuó mientras caminó en esta tierra. Somos las manos, somos los pies, somos la expresión manifiesta de Cristo para las personas a nuestro alrededor. El verdadero llamado de Dios para los creyentes en la iglesia local, hermanos, es llevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué tú vienes a la iglesia aquí en Gracia Soberana, hermano? ¿Por qué buscas integrarte si a lo mejor no te has integrado a la membresía de la iglesia? A lo mejor te gustan los servicios, a lo mejor te gusta la alabanza, a mí también me gusta, por cierto. A lo mejor te gustan los mensajes, también me gustan los mensajes. Te hace sentir bien el hecho de venir a la iglesia, te hace sentir buena persona, te hace sentir que estás haciendo bien las cosas. Hermanos, pero ninguno de esos es el motivo por el cual Dios te integró al cuerpo de Cristo. Mark Dever dice esta frase: lo que te trae a ti a la iglesia es lo que tarde o temprano te puede sacar de la iglesia, te va a sacar de la iglesia. Porque el día que no haya buenos mensajes, hermanos, ¿qué creen que va a pasar con ustedes, los que les gustan los buenos mensajes nada más? Vas a ir a buscar buenos mensajes a otro lado. Si a ti te gusta la alabanza, pero ¿qué crees cuando haya un cambio de la alabanza? Que ya no está el mal. Bueno, pero estará Arturo, que no esté Arturo. No, pero es que también está Isaac. Bueno, que no hay nadie de ellos, hermanos. ¿Qué va a pasar? Tu corazón te puede jalar. Si tú estás en la iglesia porque eres un joven que te gusta tener amistades, estás en el grupo Deltas, te gusta esta onda de poder estar conviviendo, qué padre, eso es bueno. Pero es lo único que te sostiene en la iglesia. ¿Y qué pasa cuando ya no haya esta convivencia? ¿Te va a jalar a otro lado? Son preguntas que yo necesito hacerte pastoralmente hablando, hermanos, para poder indagar en la raíz de tu corazón. La iglesia, hermanos, es algo que Dios creó y debes buscar, si tú estás en esta iglesia, estar aquí porque estás convencido que Cristo Jesús te unió a esta iglesia. Si Dios te unió a esta iglesia en Cristo por medio de su Espíritu, entonces tú debes de vivir el resto de tu vida dedicado a la comunión con el cuerpo de Cristo, llevando los unos las cargas de los otros. Número 2, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Cómo podemos responder y llevar los unos las cargas de los otros? ¿Cómo? Ok, me queda claro el qué, que es llevar las cargas de los unos a los otros, es que Dios nos permite vivir en comunión para sostenernos en amor
y estar firmes en nuestro caminar cristiano reflejando a Cristo. Bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y Pablo nos dice que Dios diseñó a la comunidad local de creyentes para que unos puedan llevarse las cargas de los otros. Cargas que son enormes, que son difíciles de llevar, imposibles, diría yo, agregaría, por una sola persona. Y entonces cuando te pasa una carga a ti, como una sola persona, hermano, yo te quiero dar una buena noticia en esta mañana. No tienes que llevarla tú solo. No debes de llevarla tú solo. Dios diseñó la iglesia para que otros puedan ayudarte. Y Dios suplir, y Dios sostener tu vida. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La pregunta es, ¿y cómo Dios tiene cuidado de nosotros? La respuesta es a través de su iglesia local. A través de los miembros que están al tanto, a veces no tanto, pero que también depende de ti, hermano, poder abrirte y decir, me está pasando esto, hermano. Me acaban de correr del trabajo, traigo broncas con mi jefe. Hice un movimiento ahí, no era mi intención, ya me están acusando. Mi hijo se acaba de ir de la casa, me acaban de detectar una enfermedad. Hermano, dilo a tu hermano a tu lado más cercano dentro del cuerpo de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios, para poder traer aliento, alivio a esas cargas. Dios no quiere que las lleves solos. No podemos, no debemos. Ese hombre que vimos en la pantalla corriendo, él sí iba a salir del camino, dijo, ya no puedo. ¿Quién de los competidores va a venir aquí a ayudarme? Pues él no contaba que atrás de él venía su hermano. Así estamos tú y yo, hermanos. A veces tú te sientes triste y dices, es que pues ¿quién me va a ayudar? Ya en mi grupo de casa a veces ni voy, pues nadie me habla. A veces en la iglesia no me saludan, nadie me pregunta, ¿verdad? Pues nadie te pregunta, hermanos, pero dice el Señor que tú puedas compartir tu carga. Así como puedes cargar la carga de otro, tú debes de abrirte y decir, necesito ayuda. Y Dios va a contestar eso. Mira un ejemplo en la vida de Pablo. El mismo Pablo aplicó este principio de cómo llevar las cargas los unos a los otros. Su preocupación, por ejemplo, por la iglesia de Corinto era tanta que cargó su alma, afligiéndolo demasiado, porque realmente estaba en juego la iglesia misma que él había plantado por la gracia de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 7, del 5 al 7. Dice Pablo, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Ándale, haz de cuenta así como se siente Pablo, a veces así ando yo en la semana. Por fuera broncas y por dentro también. Pablo está diciendo exactamente eso. Pero Dios, dice el versículo 6, que consuela a los deprimidos. Mira lo que es glorioso en lo que está diciendo Pablo aquí, en este principio de llevarnos las cargas unos a los otros. Dice, pero Dios que consuela a los deprimidos. Pablo está diciendo, yo soy un deprimido. Pablo, eres un apóstol, no andes escribiendo eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y a veces estoy deprimido. ¿Te ha pasado estar deprimido alguna vez? Y tú piensas que estás mal, tú piensas que está como una falla, como que eres un cristiano de una clase inferior. No, bienvenido al club de los cristianos deprimidos en algunos momentos. Y Pablo está diciendo, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más, dice Pablo. ¿Cómo estaba sucediendo este principio de llevar las cargas los unos a los otros? Dios dijo, te voy a consolar, Pablo. Pero lo voy a hacer no manifestándome en una zarza ardiente como Moisés, ¿verdad? Trayendo consuelo y diciéndote, Pablo, tranquilo, sino que dijo, voy a hacer algo mejor. Voy a mandar a un hombre que es miembro también de mi cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, un hombre cercano a ti, Tito, para que traiga aliento a tu vida, para que te conforte. ¿Ahora se solucionaron los problemas? No, pero hubo un consuelo, un confort a través de la vida de un hermano
que simplemente llegó y dijo: Pablo, me da gusto verte. No soy tan sabio como tú, simplemente vengo a decirte, traigo algunas buenas noticias y vamos a confiar en Dios, vamos a seguir adelante. Ven, Pablo, ven. Y Pablo, siendo este hombre que probablemente instruyó a Tito, dijo: me voy a dejar consolar. Voy a dejar a un lado si yo soy el de la autoridad, si yo soy el de más experiencia o el de más edad. Simplemente se dejó abrazar por Tito. Vamos a hacer eso, hermanos. Los que tenemos más edad, los que tenemos más experiencia, los que tenemos alguna posición de liderazgo en la iglesia, que pensamos que nadie nos debe de ver débiles o fallando en algo. Yo les puedo asegurar, hermanos, que en este preciso momento aquí hay hermanos con un trayecto y una carrera y una experiencia y un carácter probado de Cristo que en este momento necesitan un abrazo de otro hermano. Tú no sabes lo que estamos pasando. Dios sí sabe lo que está pasando. Pero mientras el hermano se abre, yo quiero decirte, hay hermanos a tu lado que están dispuestos, te lo puedo asegurar, si el Espíritu Santo está en ellos, a escucharte, a orar por ti y ayudarte en lo que esté en sus manos. Pastor, pero a veces no ha sucedido así. Porque tú mismo a veces no has ayudado a otro. A veces no ayudamos a los demás. Todos tenemos esa falla, pero confiamos en que el Espíritu Santo usa el cuerpo de creyentes. Si no es uno, es otro. Y si no es otro que ni cuenta te vas a dar. Que a lo mejor ni le hablabas y el Señor te va a fortalecer a través de él. No hay otro camino, hermanos. No hay otra manera. Somos creyentes firmes en Cristo cuando estamos cerca, cargando las cargas pesadas de otros y dispuestos a recibir ayuda en las nuestras. Hermano, ¿tú estás dispuesto a recibir ayuda en la nuestra? Aunque eso implica que te abras y te transparentes con tus hermanos, tal vez del grupo de casa, que te vean vulnerable, que te vean que tal vez no eres la persona que ellos se imaginaban. ¿Estás dispuesto a eso? Porque si estás dispuesto a eso, el Señor ha prometido que otros pueden llevar tus cargas, sabiendo que a todos lo que nos sostiene es la gracia de Dios operando a través de su Espíritu en nosotros. A lo mejor tú piensas, no, pues es que otros me han visto correr muy bien la carrera, pastor. ¿Cómo voy a yo abrir una cosa como esa? A lo mejor hasta me disciplinan o me dejan de hablar, ¿verdad? Que eso es lo que decía Pablo en el versículo 1, ¿verdad? Si ustedes ven a alguien sorprendido en una falta, no hagan eso, restáurenlo. Cuando los cristianos comparten sus cargas con otros en la comunidad de creyentes, descubren que el Señor hace realidad sus promesas de llevar sus cargas a través del cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 24, 25, pasaje súper conocido, pero tiene que ver con esto, hermanos. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, mucho más al ver la línea de meta cerca de nosotros. Más cuidado debemos de tener ¿de qué? De alentarnos y de estimularnos al amor para llegar a la meta firmes en Cristo. No se trata de dejar de asistir o tener una asistencia perfecta a la congregación. Eso no es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos lo que está diciendo es: no te dejes de tener comunión con los demás. Puedes tener una semana bien difícil y no va a haber visto ningún hermano, pero tu corazón, al desear esa comunión, te va a llevar a estar. Hermanos, en esta época es bien fácil poder estar en contacto con cualquiera. Redes sociales, WhatsApp, mensajes, teléfono, que ya los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Aquí hay actividades, aquí hay hermanos, aquí hay grupos de casa. Estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, de tal manera que podamos estar firmes el día en donde crucemos la meta y poder haber dicho: gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo que me hizo llegar a la meta. ¿Cómo funciona, en resumen, para pasar al tercer punto y último? ¿Cómo funciona la comunión? La comunión funciona por medio del contacto personal los unos a los otros, que implica intencionalidad al estimularnos, al alentarnos, al amonestarnos
Y también al confesar nuestro pecado. Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 15. Pablo está diciendo esto. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, a que animen a los desalentados, a que sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros. Yo no sé si te has dado cuenta de esto, hermano, pero todos los versículos que hemos abordado traen el principio de los unos a los otros. Eso es clave, porque ese es el principio de la relación de Dios en su esencia divina, que Él quiere restaurar en nosotros, que el pecado hizo que se perdiera, que se invirtiera. Y termina diciendo Pablo, y para con todos. O sea, algunos habrá que amonestar en amor, y esa es una manera de llevar la carga. A unos hay que alentar, no hay que amonestar, hay que alentar. A otros hay que sostenerlos y cargarlos como este hombre. A veces estamos tirados. No necesitamos que nos reprendan y que nos digan y que nos traigan la Biblia, ¿verdad? A ver, déjame te leo un versículo. No, lo que necesito es que me carguen. ¿Quién me va a decir eso? El Señor. Va a darte discernimiento en el fruto que produce en tu vida para tener paciencia con todos, dice Pablo. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Un fruto o una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Tú no la puedes producir. Pastor, sí, yo soy muy impaciente. Yo también. No, no me diga, pues usted es pastor. Pues no me digas, tú eres un miembro de la iglesia. Fuimos llamados a caminar como miembros los unos a los otros para que el Espíritu Santo produzca el fruto. Y cuando tú dices, es que yo soy bien iracundo, yo soy impaciente, así soy. Yo te quiero recordar lo que dice 2 de Pedro 1, que a tu fe le agregues virtud. Pablo está diciendo, ya eres una nueva criatura, el Espíritu Santo está en ti. A tu fe agrégale virtud. No se vale decir, hermanos, si estamos en Cristo, así soy, porque el Señor dice, no, así eres, pero tú puedes y debes agregarle cosas a tu fe para que produzca el Señor en ti manifestaciones de ese fruto para bendecir a otros. Él te dará gracia, hermano. Él te dará gracia para salir adelante. Y por último, número 3. ¿De qué se trata la pregunta? ¿Por qué es esencial el que los unos llevemos las cargas de otros? La razón principal por la cual es esencial este llamado de llevar los unos las cargas de los otros es que al hacerlo estamos imitando y viviendo conforme a una ley superior, divina y celestial que viene desde el mismo seno de la comunión que Dios tiene en su Santa Trinidad, en su esencia Trinidad, que es la ley del amor, llamada aquí la ley de Cristo. Esa es la razón por qué es bien importante que nosotros consideremos que no hay una mejor manera de manifestar el amor de Cristo, la ley de Cristo en nuestras vidas, que cuando estamos llevando las cargas los unos de los otros. El amor es el fundamento que Dios nos da en nuestra vida en Cristo. Por medio del Espíritu Santo, en la nueva humanidad que somos, para vivir dándonos los unos a los otros. Mira lo que dice Gálatas 5:14. Ya vimos ese pasaje algunas semanas, pero refuerza este principio. Dice Pablo, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a esa acción de amar a tu prójimo, Pablo dice, hay otro nombre por el cual se conoce y es la ley de Cristo. Porque cuando tú estás honrando a tus padres, tú estás amando a tu prójimo. Cuando tú estás siendo honesto y no robándole a nadie, estás amando a tu prójimo. Cuando tú estás no mintiendo, sino hablando la verdad, estás amando a tu prójimo. Cuando tú estás no deseando lo que otros tienen, sino estando conforme con lo que Dios te ha dado y esforzándote para producir más, tú estás amando a tu prójimo. Por eso dice la Biblia que el resumen de toda la ley es Cristo, y en otras palabras es amar a nuestro prójimo, como Cristo nos amó a nosotros. Juan 13,
34 al 35. Jesús mismo hablando esta verdad y esta realidad. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y nota lo que viene, que como yo los he amado, Cristo está diciendo, esto no es algo que les estoy imponiendo, yo ya lo hice con ustedes y con gusto, porque esta es mi esencia. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y esto que viene a continuación es todavía más fuerte en la importancia de lo que somos como iglesia. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. No van a conocer por la doctrina particular que tú proclamas y defiendes que eres discípulo de Cristo. No van a conocer los demás en el mundo por el lugar o por los cantos o por los devocionales o las disciplinas que tú tengas como cristiano. Jesús está diciendo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, la verdadera iglesia de Cristo en este mundo, cuando ustedes se amen los unos por los otros. Y Pablo está diciendo, y una manera de amarnos muy evidente es cuando nosotros llevamos los unos las cargas de los otros. Llevar la carga del otro en amor es el ministerio del que anda en el Espíritu, mostrando el sello auténtico de que somos verdaderamente la comunidad de discípulos de Cristo. Hermanos, esto tiene un costo, y es un costo muy alto en ocasiones, ¿verdad? Llevar las cargas de otros implica que vamos a ser afectados, que vamos a ser incomodados al grado de sacrificar algo que consideramos valioso para nosotros. Lucas 6, 32 al 35 es el último pasaje que quiero ver con ustedes. Jesús está diciendo esto que tú y yo debemos de escuchar en esta última pregunta que estamos respondiendo. Dice Jesús, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, dice Jesús, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Y todos los hermanos empiezan a decir, y ya vamos a guardarnos la cartera o vamos a decirle al hermano que ahorita no estoy disponible. No, dice, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos, y eso éramos todos nosotros. Y Él fue bondadoso al amarnos a los ingratos, que vemos el cuidado y la mano de Dios en nuestra vida, y que antes de no conocerle simplemente decíamos, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? De forma ingrata, sin ver la misericordia y la fidelidad de Dios en nuestra vida. Perversos, en lugar de buscar beneficiar en mi familia, a mi esposa, a mis hijos, simplemente vivíamos para que ellos suplieran nuestras necesidades, ¿verdad? Y el Señor nos recuerda, no hay mérito en eso, los pecadores lo hacen, la esencia del pecado en tu vida está ahí presente, pero tú quieres algo nuevo en tu vida, ya lo tienes, está el Espíritu Santo generando el fruto para que puedas amar a los que no son amables, para que puedas perdonar a los que te han ofendido, para que puedas ser compasivo con aquellos que son duros contigo, incluso dentro de la iglesia. El Señor desea que los creyentes en una iglesia local comprendan que esta clase de personas que están amando a otros, que los ofenden o no les agradecen o que no tienen alguna atención para contigo, al hacerlo, al amarlos, llevando las cargas de los otros, tú estás actuando como un hijo del Altísimo, con el carácter de Cristo evidente y la gracia de Dios operando en tu vida. Hermanos, en la cruz Cristo nos ha dejado manifestado cuál es el principio de vida que rige a aquellos que Dios ha venido a salvar. Es el principio de aquel que dio su vida, que pudiendo haber estado el Señor en su Trinidad, viendo todo el caos del mundo que habíamos ocasionado por nuestro pecado, el Padre decir a su Hijo, puedo enviarte
para venir a redimir y a llevar las cargas de estos perversos e ingratos por amor a ellos, porque yo en mi esencia soy un Dios que soy compasivo, clemente, lento para la ira. Y Cristo vino, y Cristo bajó, y Cristo se hizo hombre, y Cristo sirvió y murió en una cruz, y resucitó al tercer día, y ascendió a los cielos, y un día regresará, y Él está reinando. El Cordero, dicho en Apocalipsis, el Cordero inmolado, el que dio su vida por otros, está reinando. Y está estableciendo el principio correcto en su iglesia de tu vida por la mía, no, sino mi vida por la tuya. ¿Tú quieres vivir así, hermano? Hoy vamos a tener la oportunidad de poder tomar la cena del Señor recordando precisamente estas palabras, que el Señor entregó su vida por nosotros. Recordamos la muerte de Cristo, ¿sabes por qué? Porque Él se dio por nosotros, el uno por nosotros.